Muy bien. Es bueno, hermano, hermana, que usted conozca la palabra de Dios. Los hijos y las hijas de Dios somos muy bien bendecidos en todo momento. Por la misma razón de que escuchamos su palabra, de que estudiamos su palabra, de que proclamamos su palabra. Somos grandemente bendecidos. Dios Todopoderoso es el único que nos ayuda. Es el único que anula toda soledad. Es el único que nos acompaña en todo momento, en toda circunstancia, en toda situación. Dios Todopoderoso es el único que siempre está a nuestro lado. Por lo tanto, todo hijo o hija de Dios en ningún momento está solo. Jamás está solo. Esa es una promesa del Dios Todopoderoso, que lo cumple desde el momento que estábamos en el vientre de nuestra madre. No estábamos solos. Estaba Dios con nosotros. Mientras Jesús nos estaba formando, al mismo tiempo nos estaba hablando. De tal manera que nos decía que jamás nos iba a dejar solos, que jamás nos iba a abandonar. Siempre estaré presente contigo. Es lo que decía el Señor mientras nos estaba formando, mientras nosotros hemos nacido. De la misma manera, Jesús estaba con nosotros. Jesús nos estaba cuidando, nos estaba protegiendo, nos estaba librando del mal. Dios Todopoderoso siempre está con el hijo y la hija de Dios. Es por eso que nosotros tenemos que tener un proceder ante cualquier situación. El hijo o la hija de Dios tiene que saber cómo tiene que ser su proceder ante cualquier situación. Los hijos y las hijas de Dios siempre son probados por Dios. Eso usted nunca se debe olvidar. Siempre somos probados por Dios. Ser probado por Dios significa que usted va a estar ahí en el fuego, como el fuego que está ardiendo sobre el oro, para quitar toda la maleza, todo lo que está mal. Usted dirá: soy oro fino. El otro dirá: soy oro. Pero el Señor quiere oro finísimo. Y tiene que poner más fuego. Por eso tiene que haber más pruebas. ¿Cómo usted puede decir: yo te amo, Señor, si usted con una sola prueba se retrocede? Todos son pruebas. El endeudamiento es una prueba. La enfermedad es una prueba. La falta de trabajo es una prueba. A veces usted no tiene sustento, es una prueba. El no tener un abrigo es una prueba, es decir, una casa.
Todo es una prueba. El no tener hijos es una prueba. El no casarse es una prueba. El no crecer es una prueba. Todo es una prueba. Entienda. Todo es una prueba. Y a medida que vayan más pruebas, usted empieza a estar subiendo más, hasta ser perfecto. Eso es lo que tiene que hacer, ser perfecto. Dios Todopoderoso nos dice a nosotros, con las pruebas serás perfecto. Si la palabra del Señor nos enseña, sean perfectos como yo soy perfecto. La pregunta era, ¿cómo puedo ser perfecto? Ser perfecto es a través de las pruebas. Porque a través de las pruebas, usted logrará obtener paciencia. Ya no va a reaccionar como antes. Ya no va a ser su propia justicia. O va a decir, dice la palabra, hay que cortarle el cuello y le cortamos. No es así. Las pruebas le enseñan a usted ser perfecto. Llegando a ser perfecto. Ahora va a tener amor y misericordia. Todo aquel que diga yo soy hijo de Dios, si no tiene amor y misericordia, ¿cómo puede ser perfecto? ¿Cómo puede decirle a Dios yo te amo? Si por una sola prueba y usted ya está retrocediendo. Gente que los han echado de su propia casa, les han quitado todo, se dieron la vuelta. Han sido encarcelados injustamente, se dieron la vuelta. Tenían anhelos. Que querían ser cumplidos, pero se enfermó. Se enfermó. Se dio la vuelta. Hermano, hermana, la palabra dice claramente, los hijos, las hijas de Dios siempre son probados por Dios para hacerte comprender que lo importante es estar con Dios Todopoderoso. Es lo que te hace entender la prueba. La prueba te acerca más a Dios. No te aleja de Dios. La prueba te lleva más cerca a estar con Dios. Con Dios Todopoderoso. El Padre, el Hijo, Jesús y el Espíritu Santo. Esto vamos a aprender en el momento que el Señor nos diga, el Padre, el Hijo, Jesús, el Espíritu Santo. Son nombres. Son nombres. El Padre es un nombre como decir Carlos. El Hijo es un nombre. Es un nombre. Como decir Miguel. El Espíritu Santo es un nombre. Como decir Juan. Son nombres. Entienda. No es como decir el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Piensan que es como en la carne. En lo natural como nosotros tenemos. Yo soy papá, yo tengo mi hijo. No es así.
Por eso es que fallan. Son nombres. Y al ser nombres, son personas independientes, indivisibles, únicos. Por eso, las pruebas le van a enseñar a usted el nombre de Dios. Nadie puede blasfemar el nombre de Dios. Nadie puede blasfemar el nombre del Padre, el Hijo. Nadie puede blasfemar el nombre de el Hijo. Nadie puede blasfemar el nombre de el Espíritu Santo. Por eso nosotros tenemos que entender que la gramática o el lenguaje, como quieran llamarlo, a veces no tiene relación cuando se lee. La palabra el Padre significa Dios Padre, porque la palabra el significa Dios. Por eso se dice el Padre. Está diciendo Dios Padre, el Hijo, Dios Hijo, Jesús, el Espíritu Santo, Dios Espíritu Santo. Muchas veces dicen directamente bendiciones del Padre, la D, la E y la L. Y lo correcto debería decirse bendiciones de el Padre. Eso lo vamos a aprender cuando el Señor nos diga. Entonces, todo hijo o hija de Dios tiene que ser siempre probado. Tiene que ser siempre probado. Para que comprenda que lo importante es estar con Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo, Jesús, el Espíritu Santo. Para decir en todo momento, Dios Todopoderoso. Para decir lo siguiente, lo que está escrito en Salmo 103, versículo del 1 al 5. Es lo que usted tiene que decir permanentemente. Salmos, capítulo 103, versículo del 1 al 5. Nosotros leemos Casiodoro de Reina. Mejor dicho, nosotros leemos la Biblia del Oso de Casiodoro de Reina del año 1569. ¿Qué nos dice Salmo 103, versículo 1 al 5? Bendice, alma mía, al Señor, y todas mis fuerzas, el nombre de su santidad. Y claramente, bendice, alma mía, al Señor, y todas mis fuerzas, su nombre de su santidad. Su nombre santo. Debo bendecir su nombre santo, nombre de su santidad. ¿Qué dice el 2? Bendice, alma mía, al Señor y no te olvides de todos sus beneficios. ¿Qué estás diciendo? Bendice, alma mía, al Señor y no te olvides de todos sus beneficios. No te olvides, alma, lo que Dios ha hecho por ti. Y Dios mismo nos dice qué ha hecho Dios por nosotros. Y está desde el verso 5 y el verso 4. Son 5 acciones que Dios Todopoderoso le ha dicho a usted. Esas acciones que Dios Todopoderoso ha hecho en usted. Perdona tus iniquidades. Imagínese, te ha perdonado. Lo primero. Perdona tus iniquidades. Después que dice, te sana tus enfermedades. Miren,
Dios Todopoderoso nos ha perdonado nuestras iniquidades. Dios Todopoderoso sana nuestras enfermedades. El que rescata del hoyo tu vida. Oigan, todos los hijos de Dios estábamos en un pozo profundo. Y Él nos ha sacado de ese pozo oscuro, tenebroso, frío, dañino. Dios Todopoderoso nos ha sacado de ese hoyo. ¿Qué más nos dice? El que te corona de misericordia y miseraciones. Miren, hermanos, nos ha coronado. Nos ha coronado Dios mismo de misericordia y miseraciones. Ahorita vamos a ver las definiciones de estas dos palabras. Y el que harta de bien tu boca. Otros dicen el que te alimenta. Pero lo que está queriendo aquí decir el Señor, el que harta de bien tu boca, bendices, hablas con bendición, hablas conforme a la palabra de Dios. Es lo que te está diciendo. Es lo que te está diciendo. Miren, hermanos, Dios Todopoderoso nos ha dado todos estos beneficios. Por eso el incrédulo no puede decir Padre Santo, Dios Todopoderoso. No puede decir. El incrédulo no puede decir Jesús es mi Dios. No puede decir. El incrédulo no puede decir Espíritu Santo, guíame. No puede decir. Por eso Dios Todopoderoso nos harta de bien tu boca. Tú puedes hablar como hijo, hija de Dios, decir, Padre mío, Dios eterno, bendito Señor, alabado sea tu nombre. Tú eres mi Dios. Tú eres mi Salvador. Tú eres mi Redentor. Tú me has rescatado. Tú me has librado. Tú me ayudas. Tú estás conmigo. Permanece siempre conmigo. Eso es el que harta de bien tu boca. Solamente el hijo, la hija de Dios pueden agradar a Dios diciendo alabanzas al Señor. No al escuchar o cantar música traída del mundo o música con sentimientos carnales. Todo es bajo la revelación del Espíritu Santo, bajo la guía del Espíritu Santo. Alma mía, bendice al Señor y no te olvides de los beneficios que Dios te ha dado. Te ha perdonado, te ha sanado todas tus enfermedades, te ha rescatado del hoyo, te ha coronado de misericordia y miseraciones. Y el que te harta de bien tu boca, miren hermano, 5. Para que usted no se olvide. Para que jamás diga usted, Dios no me ha perdonado. Oh, yo tengo un pecado que es difícil que Dios me perdone. Aquí bien claramente dice. Claramente. Y en el primer beneficio que a ti te ha dado al hijo y la hija de Dios, perdona todas, no dice algunas, todas tus iniquidades. Así que el hijo y la hija de Dios
ha sido perdonado y es perdonado siempre. Oiga, el hijo y la hija de Dios ha adulterado. Bueno, vaya pues y arrepiéntase, pida perdón y el Señor le quita ese pecado de adulterio y ya no adultera. Dios es Dios. No es un ser humano. Dios es Dios. Muchos se han alejado del Dios Todopoderoso por cualquier situación. Por eso ahora es el momento de proceder. ¿Cómo yo debo proceder ante cualquier situación? Para no retroceder, hermano. Para no retroceder. Y aquellos que no han retrocedido, para afirmarse más. Para afirmarse más. Dios es Dios. El Padre. El Hijo. Jesús, el Espíritu Santo, Dios Todopoderoso. Ese es su Dios, ese es mi Dios. Que la gente, los religiosos, se están peleando que son 3 personas, la Trinidad y el Triuno y demás otras cosas, son palabrerías. Palabrerías, usted diga, yo tengo mi Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo, Jesús y el Espíritu Santo. Ese es Dios Todopoderoso. Misericordia significa te hace libre, te perdona y te libra del mal. Es lo que ha hecho Dios Todopoderoso con usted y conmigo. Miseraciones significa compasión de los padecimientos ajenos, lo cual incita a ayudarlos. La misericordia da nacimiento a la miseración. Ejemplo, hablar la palabra de Dios a todos. Es hablar la palabra de Dios a todos. No es hablar su testimonio. No es hablar su comentario. No es hablar lo que le salió en la mente. Es hablar la palabra de Dios. Nada más. La palabra de Dios solamente hay que hablar. Usted no puede hablar sus testimonios o cualquier otra cosa. Claramente eso significa misericordia y miseraciones. La misericordia a usted le va a ayudar para entender y ayudar a otro. Por eso es que a veces no se entiende muchos hermanos que dicen amar a tu prójimo como a ti mismo. El incrédulo le dice lo mismo, yo amo a mi prójimo. El brujo igual, el hechicero igual, el perverso igual, el satanista igual, amo a mi prójimo. Y se los están comiendo. El hijo y la hija de Dios para amar a su prójimo tiene que tener misericordia. Tiene que tener miseración. ¿Entienden? Cuando usted, hijo, hija de Dios, tiene misericordia, va a empezar a amar a su prójimo. Usted como hijo, hija de Dios, nada le debe inquietar o llorar por lo que quiere su carne. ¿Entienda?
nada le debe inquietar o llorar por lo que quiere su carne. Hermano, hermana, mire qué estamos haciendo. ¿Qué estamos aprendiendo? La carne tiene que usted dominarla. Su carne todo quiere. Quiere lo bueno, lo malo y lo feo. Todo quiere. Y cuando no lo logra obtener, empieza a llorar. Empieza a inquietarse. Empieza a cavilar. Empieza a hacer lo que no debe hacer. Entienda. Y ahorita vamos a profundizar un poquito más. La carne está viendo las cosas del mundo y quiere seguir así. Miren, la carne ve las cosas del mundo, quiere que esté así, así quiere. Oye, ese tiene 4 casas, yo también quiero, pero no una más, 5. Ese hace todo ilegal y nadie le hace daño, nadie lo acusa, nadie lo detiene. Yo también quiero ser igual. La carne jala a permanecer en este mundo, no en la tierra, en el mundo. Por eso está bien escrito en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 16. 1 de Juan, capítulo 2, versículo 16. ¿Qué dice? Porque todo lo que hay en el mundo, mira, ahí está Dios Todopoderoso, nos está diciendo claro. Porque la carne quiere ir siempre estar en el mundo, quiere quedarse en el mundo. Y el Señor nos dice, porque todo lo que hay en el mundo, ¿qué cosa hay? Concupiscencia de carne, concupiscencia de ojos y soberbia de vida. Miren, eso hay en el mundo. Por eso la carne quiere estar en el mundo. Porque hay concupiscencia de carne, deseos desenfrenados por la carne. Lo que usted quiere llamarlo fornicación, hurto, adulterio, mentira, engaño, daño, asesinato. Lastimar a otra persona, quitarle, difamarlo, calumniarlo, injuriarlo. Es las obras de la carne. Concupiscencia de ojos. La carne sigue viendo, sigue mirando, no se cansa, no se cansa de ver. Los ojos no se cansan de ver. Ven lo malo, lo bueno y lo feo, pero más lo malo. No se cansan de ver. Música, o digo, películas o lo que quieran llamarle, satánicas, diabólicas, donde se ve sangre, dense cuenta. Ya los niños lo ven como cosa normal. Y la palabra de Dios que dice, maldito el que derrama sangre de su prójimo. Pero eso no se lee, no se estudia. Pero en las películas, en las noticias, en lo que sea, sangre, como si nada. Se olvidaron lo que está escrito en la palabra del Señor.
Maldito aquel que derrama la sangre de su prójimo. Y maldita la tierra que la tragó la sangre. Por eso hay lugares, hermanos, hermanas, que derraman mucha sangre y esa tierra es seca. No produce nada. Por eso cometen errores. Por no conocer la palabra de Dios. Por eso en estas concupiscencias de carne, concupiscencia de ojos, soberbia de vida, son los que hay en el mundo. Y no es del Padre. Eso pertenece al mundo, pero no es del Padre. Solamente es del mundo. Y el mundo se pasa, está bien claro. Dios Todopoderoso está diciendo, y el mundo se pasa, es decir, desaparece. No existe ya. Había sido limitado, no había sido eterno. Había tenido poco tiempo. Entienda. Y el mundo se pasa y su concupiscencia. Ahora, mire qué es lo que permanece. Mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Por eso entienda. Si usted hace la voluntad de Dios, es decir, cumple sus mandamientos, usted va a permanecer para siempre. Por eso, Salmo 103, lo que hemos leído desde el verso 1 al 5, díganle, bendice alma mía al Señor. Constantemente usted tiene que hablar de eso. Y no me olvido de todos los beneficios que hizo Dios conmigo, o para mí, si usted quiere entenderlo. Controle y domine su carne. Todas las cosas que usted haga, en especial lo feo y lo malo, también lo bueno, controle su carne. Controle su carne. Cuando usted controla su carne, cuando su carne está sujeta, pues entonces le hartará de bien su boca. Hablará palabras de bendición, palabras de alabanza al Dios Todopoderoso. A eso se refiere. Por ello Dios Todopoderoso enseñó que la carne perece. ¿Qué dice? Y vuelve al polvo. Ahí está. La carne perece, oiga. Y vuelve al polvo. Oiga, yo tengo 90 años y se hace 20,000 cirugías para parecer de 15. Haciendo tantas cosas por su cuerpo, va a perecer ese cuerpo. Y se vuelve al polvo. En otras palabras, la carne había sido polvo. Es polvo. Entonces no tiene eternidad la carne. Para los incrédulos, por eso no podemos ver con esta carne al Dios Todopoderoso. Porque somos polvo. La carne tiene que ser sujetada. La carne debe obedecer. Por eso dice la palabra del Señor. Por lo que el hijo y la hija de Dios debe tener dominio de su carne, para que obedezca y adore a Dios Todopoderoso en pensamiento,
en hablar y en obrar. Amén. Tiene que estar sujeta a la carne. Porque si no está sujeta, las cosas del mundo van a ser concupiscencia de carne, concupiscencia de ojos, soberbia de vida. Es lo que va a ser. Con su carne va a ser cualquier barbaridad. Lo que quiera. Por eso para una persona que miente o da falso testimonio contra su prójimo, lo acostumbra y lo dice como si nada. Mitómanos. De forma permanente. Pero ya no se dan cuenta. No se dan cuenta ni ellos mismos cuando están diciendo la verdad. Porque están acostumbrados a la mentira. Y la palabra de Dios enseña que ninguna mentira o varias mentiras se hacen verdad. Por si acaso. Ni una mentira o varias mentiras se hacen verdad. Jamás eso ocurre. Eso puede ocurrir con los de la carne. Ellos pueden mentir y ellos ya lo consideran como una verdad. Pero para la palabra, como está escrito en la palabra del Señor, ninguna mentira se convierte en verdad, ni varias mentiras se convierten en verdad. Toda mentira o varias mentiras en la carne, por ellos mismos, se convierten en verdad. Para ellos mismos. Así está escrito. Así está escrito. Por eso el hijo y la hija de Dios tiene que controlar a la carne. Y no lo va a controlar usted solo. Tiene que tener la ayuda del Espíritu Santo. Cuando tiene la ayuda del Espíritu Santo, cuando usted está revestido del Espíritu Santo, es decir, cuando usted está dentro del Espíritu Santo, ahora sí va a alabar a Dios Todopoderoso. Y usted va a tener un pensamiento y un hablar y un obrar conforme a la palabra de Dios. De esa manera usted tiene que moverse. Ahora el creyente ve con claridad la actitud, es decir, el proceder. Ya esto usted está viendo. ¿Cuál había sido el proceder de un hijo y una hija de Dios que está con Dios? ¿Cuál había sido el proceder? No se inquieta. No se preocupa. No dice, ay, ahora sí, ¿qué haré de mi futuro? ¿Qué será de mi futuro? ¿Qué será si tendré yo abrigo y sustento? Es decir, casa, trabajo. Oh, ahora ¿qué será? ¿Tendré descendientes o no tendré? Oh, ahora ya ¿qué será? ¿Tendré mi vejez asegurada? Ya no va a estar así. Por eso, el hijo y la hija de Dios ya sabe el proceder ante cualquier situación. Nada le inquieta, nada le preocupa, nada lo fatiga, nada. Porque su confianza está en Jesús. Amén. Si usted tiene confianza en Jesús, nada le inquieta, nada le preocupa, nada. De nada se afana.
La confianza en Jesús es lo más importante que el hijo o la hija de Dios tiene que saber. La hija y la hija de Dios cree en Jesús, bien. Pero lo más importante, confiar en Jesús. Por eso cuando uno está confiando en Jesús, ante la situación en que se encuentre, sea gozo, paz, amor, prueba, circunstancia contraria, enfermedad, endeudamiento, abandono, no tiene lo que anhela su corazón, injusticias en la cárcel, rechazos y otros, no le impide seguir hablando de el Padre, el Hijo Jesús, el Espíritu Santo, todo momento y en todo lugar. ¿Está entendiendo? Nada le impide. Nada le impide de hablar de Jesús. Nada le impide de seguir orando a Jesús. Nada le impide estudiando su palabra. Nada le impide. Nada. El incrédulo no sabe que es una prueba. Lo único que sabe, estás atravesando una situación bien difícil, che. Es lo único que hablan. ¿Qué situación más difícil la tuya? Pero Dios Todopoderoso te dice, hijo, hija, esta prueba que te doy, estoy mandando al mismo tiempo una gran victoria. Dense cuenta, la prueba viene acompañada de una gran victoria. Por eso el hijo, hija de Dios, es más que vencedor y lleno de victoria. Amén. Eso entienda. Somos vencedores, no perdedores. Somos victoriosos, no derrotados. Por eso la carne tiene que estar sujeta, porque la carne es polvo, y lo que la carne le gusta estar en el mundo, pues tiene que sujetarse, para que la carne obedezca. Nada impide hablar de Jesús. No se queja, solamente se dedica a alabar a su Dios Todopoderoso, diciéndole, en tus manos está mi espíritu, confío en ti, ten misericordia de mí, sálvame, ayúdame a cumplir tus mandamientos. Es lo que hace el hijo, la hija de Dios. Y esas palabras, ¿por qué sale? Porque está harto, es decir, lleno de bien su boca. Por eso habla lo que es correcto. El hijo y la hija de Dios de esa manera habla. No tiene esa conversación o ese diálogo de los incrédulos, lleno de maldiciones, lleno de pérdidas, lleno de arrogancia, soberbia. El hijo de la hija de Dios no, es confianza, confiar en Jesús. Por eso pide al Dios Todopoderoso, le dice, confío en ti, ten misericordia de mí, sálvame, ayúdame a cumplir tus mandamientos. Eso es lo que habla el hijo y la hija de Dios. Ahora vamos a ver lo que Dios nos enseña, la forma de proceder ante cualquier situación. Segunda de Reyes, capítulo 13,
Primero vamos a leer el versículo 14, luego el 20-21. ¿Qué dice? Eliseo estaba enfermo de su enfermedad, de la cual murió. Ahí está. Vayan a acordarse quién ha sido Eliseo. Eliseo estaba enfermo de su enfermedad, de la cual murió. ¿Qué dice el 20? Y murió Eliseo y lo sepultaron. Miren, hermano, un gran profeta de todo Israel. Es decir, en ese tiempo estaban divididos. Todo el pueblo de Israel estaba dividido en dos grupos. Uno que se llama Israel, que son las 10 tribus, y 2 tribus que se llamaba Judá. Israel, Judá. Israel, 10 tribus, Judá, 2 tribus. Pero todo eso seguía siendo Israel, por si acaso. Eliseo era un profeta y estaba ahí en Israel. Ha hecho muchas maravillas. No él, el Espíritu de Dios que estaba en Eliseo, por el Espíritu de Dios que estaba en Eliseo, hizo muchas maravillas. Muchas maravillas. Oiga, pero estuvo enfermo. No nos dice la palabra del Señor a qué edad, pero nos dice que estuvo con una enfermedad. Oiga, podía decirle, Padre, Señor, sáname. Tal vez lo haya dicho, pero seguía con la enfermedad. Y murió de esa enfermedad. Miren, hermano. Murió de esa enfermedad. Dios Todopoderoso aquí nos está enseñando, hermano, no por la forma que mueres, eres perfecto, eres un hijo, hija de Dios. No es así. O eres un maldito, o eres un perdido. No es así. La forma que uno muere o la forma que uno fallece no determina cómo está esa persona con Dios. Es lo que nos está enseñando. El Señor nos está enseñando. Ah, no, yo soy un hijo de Dios. Yo voy a dormir en mi camita, voy a abrir mi ojito y voy a cerrar mis ojitos. Ya estoy muertito. La forma que uno muere no determina si ese varón o esa varona está salvo o no está salvo, por si acaso. Y aquí nos los está mostrando Dios Todopoderoso, un hijo de Dios, profeta, que por el Espíritu Santo ha hecho muchas maravillas. Llegó a tener una enfermedad. No sabemos la edad, pero llegó a tener una enfermedad y por esa enfermedad se murió. La forma en que uno muere, hermano, hermana, no determina si usted estaba ungido o no. Si usted se salvó o no. Eso no determina. No determina que usted haya muerto o el impío
o el incrédulo estaba en su camita durmiendo, feliz y contento, se murió. ¡Uy, qué lindo! Ha muerto bien, che. Sin sufrir nada. No ha sufrido nada. Haya sido un buen varón. Sí, era una buena persona. No es así. Con Dios no existe eso. Por eso Dios está hablando claro. La forma de que muere una persona no determina si ha sido maldito o ha sido bendito. Pero sí podemos ver los hechos. Pero sí podemos ver los hechos. ¿Qué dice? En el verso 20, y murió Eliseo y lo sepultaron. Ahora, ¿qué más dice? Entrado al año, es decir, ha pasado un año. Vinieron ejércitos de moabitas en la tierra. Y aconteció que queriendo unos sepultar un hombre, no se sabe quién es, súbitamente, es decir, vieron al ejército moabita y arrojaron al hombre al sepulcro de Eliseo. Ellos no sabían que era el sepulcro de Eliseo. Ellos cavaron nada más. Entonces, cuando vieron, lo botaron. Lo arrojaron al hombre en el sepulcro de Eliseo. Y fue y tocó el muerto los huesos de Eliseo. Y revivió. Y levantándose sobre sus pies. Miren, hermano. Eliseo enfermo. Y por esa enfermedad se ha muerto. Oiga, la unción espiritual, mi cuerpo. La unción del cuerpo es el hueso. Miren, la unción seguía en el hueso. Ha pasado un año. No había nada ya de carne. La carne se hizo polvo. Un muerto. La palabra no nos dice si era un conocedor de la palabra de Dios, uno que creía en Jesús. No nos dice. Pero esa persona, ese hombre, el muerto, tocó los huesos de Eliseo, revivió. Revivió. Y se levantó sobre sus pies. En otras palabras, se levantó sobre sus pies, caminó y se fue otra vuelta a su casa. Entienda. La forma de morir no determina si usted es bendito o maldito. O si se ha salvado o no se ha salvado. Es lo que nos está enseñando. Pero si usted es un hijo, hija de Dios, si usted es un hijo, hija de Dios, sus huesos están ungidos. Entienda. Es lo que nos está diciendo. Si la carne se volvió polvo, el hueso no se volvió polvo. El hueso no se volvió polvo. La carne solamente se volvió polvo. Y los huesos permanecen ungidos. Por eso ese era el ridículo de lo que hacían los religiosos. Al creyente lo quemaban. Agarraban sus huesos, lo calcinaban. Y agarraban y lo seguían, lo hacían polvo. Lo agarraban después de hacer polvo, lo esparcían por todo lado, ya sea en los ríos o en el campo. No se daban cuenta, esto es lo que está escrito en la palabra de Dios.
Todo hijo, hija de Dios es ungido. Y sus huesos permanecen ungidos. ¿Entienda? La carne se hace polvo. Por eso el hijo y la hija de Dios sabe ahora cómo proceder ante cualquier situación. No hay lloriqueos. No es quejas. Es estar con Dios Todopoderoso. Amén. Yes, Señor. Ahora usted entendió. Ahora usted comprendió. ¿Quién es su Dios? Él jamás se olvida, Él jamás abandona al hijo, la hija de Dios. Él siempre lo está bendiciendo, Él siempre lo está protegiendo, Él siempre le está librando del mal. Ahora usted entendió. Ahora usted entendió. La carne debe estar sujeta. La carne le gusta estar en el mundo. Porque la carne sabe que se va a volver polvo otra vez. Y usted tiene que usted tiene que dominar a la carne con la ayuda del Espíritu Santo. Por eso bien claramente nos enseña en Segunda de Reyes, capítulo 13, versículo 14 del 20 al 21, como hemos leído. Véalo usted nuevamente en su casa. Eliseo estaba enfermo y por esa enfermedad se murió. Murió Eliseo, lo enterraron. Al poco tiempo, pasó un año, los moabitas, odiadores de los hijos de Dios, empezaban a atacar. Había unas personas que estaban enterrando a uno que ha muerto, pero se asustaron y lo lanzaron al muerto al hueco donde han abierto, han cavado. Ahí estaban los huesos y estaban los huesos de Eliseo. Él cayó, chocó contra los huesos. De forma inmediata resucitó. Oiga, de forma inmediata resucitó. No hubo uno que dijo, levántate en el nombre de Jesús. No hubo eso. Dios Todopoderoso estaba enseñando que los hijos de Dios, todo es ungido. Todo es ungido. Su espíritu, su alma y su cuerpo. Y aquí lo muestra físicamente Dios Todopoderoso en su cuerpo. Los huesos están ungidos. ¿Entiende? Resucitó el muerto. Se paró, caminó y se fue a su casa. Bueno, yo digo, se ha ido a su casa, podría irse a otro lado, ¿no? A su campo, lo que sea. Pero, ¿qué dicen los incrédulos? ¿Qué dicen los incrédulos sobre este pasaje? Los incrédulos dicen, Eliseo hizo milagros sorprendentes, como sanar, entre comillas, sanar al general asirio Naamán. ¿Por qué no ora pidiendo que sea librado de esa enfermedad? Miren, lo primero que hace el incrédulo. Oye, pedí que te libre de esa enfermedad.
Después los incrédulos que dicen, ¿será que su Dios lo abandonó? Miren. Primero le está diciendo, no escucha tus oraciones. Segundo le está diciendo, te ha abandonado solo en este mundo, solo en esta tierra, solo vas a estar por siempre. Es lo que le estaban diciendo los incrédulos. ¿Será que su Dios lo castigó por soberbia? Ese pues era soberbio, hablaba de Dios, sanaba a las personas, ayudaba a las personas, hacía milagros, etcétera, etcétera. Se ha vuelto soberbio. Por eso está enfermo, por eso está endeudado, por eso lo ha metido a la cárcel, por eso está dañado, por eso está accidentado, por eso ha muerto. ¿Qué más dicen los incrédulos que opinan mal del creyente? Nunca se olvide eso, hermano. El incrédulo, sea quien sea su familiar, sea su amistad, sea su vecino, sea un desconocido, en el momento que sepan que usted es un hijo y hija de Dios, ¿qué dice? Van a opinar mal del creyente. ¿Para qué? Para debilitarlo, que tenga miedo, que blasfeme contra Dios Todopoderoso, hasta que llegue el momento de sentirse solo y abandonado. Miren lo que busca. Miren lo que buscan los incrédulos, dañar al creyente. Si el creyente tiene que permanecer firme, porque si no va a caer en esto, va a tener miedo, va a estar débil, va a blasfemar contra Dios. La blasfemia, ¿sabe cuál es? Ya hemos aprendido. Pero como paréntesis, Dios, ¿por qué a mí? Es una blasfemia. Dios, ¿por qué a mí? Dios, ¿por qué yo no tengo esto o el otro? Por eso estamos aprendiendo, la carne quiere estar en el mundo siempre. Pero el incrédulo permanece incrédulo, ahí está. No cambia, entiéndalo. El incrédulo permanece incrédulo. El religioso, el brujo, el hechicero, el impío, el perverso, el enfermo impío se queja, el enfermo impío se queja y quiere ser sano para seguir obrando impíamente. El sin piedad permanece lo mismo hasta su muerte. Los incrédulos permanecen lo mismo hasta que mueren. No nos interesa cómo mueren. Porque el incrédulo puede morir, como hemos dicho más antes. Abre sus ojitos, cierra sus ojitos y ya está muerto. No ha sufrido de nada, ni un dolor. Se echó en la camita y durmió en la camita. No nos interesa eso. El incrédulo no cambia, por si acaso. No cambia. Para que usted sepa, Satanás jamás va a cambiar. Incrédulo. Los demonios igual. Incredulidad, por su incredulidad están castigados y serán lanzados al lago de fuego por incrédulos. La característica de estos perversos es amar su carne. Quieren seguir en sus concupiscencias en esta tierra. Quieren vivir en este mundo. Desconocen que el mundo pasa y su concupiscencia, pero no les importa, porque su deseo maligno, insaciable, los domina para permanecer en el mundo, aunque reciba ayuda, no lo acepta por su incredulidad. Dios lo puede ayudar a un incrédulo, pero él no lo acepta. Sí, que con su incredulidad.
Lucero, que ahora lo conoce usted como Satanás, el diablo, usted lo conoce con ese nombre que se lo conozca. Era incrédulo. Incrédulo. Hay un solo Dios todopoderoso y él quiere no ser Dios. ¿Acaso no ocurre aquí en la tierra seres humanos que quieren ser más que Dios? Y no se dan cuenta que la carne es polvo. Y no se dan cuenta que no permanece. Pero insisten por incredulidad. Su incredulidad les lleva a eso. A seguir en el mundo. No cambian. Muchos han dicho, bueno, ha habido un pastor, ha hablado con el presidente X del país X y lo ha convertido al Señor. Mentira. Ese hombre solamente ha dicho sí, no, su incredulidad permanece. Su incredulidad permanece. Oiga, no porque te ha abierto un estadio o te ha dado una ciudadela, esa persona es creyente en Dios. No es así. No es así. El quien te ha dado el estadio, el quien te ha dado esa ciudadela para que hables la palabra de Dios, ha sido Dios mismo. No ha sido ese presidente o esa otra persona. Dios mismo te ha dado. No te olvides. No es ese a quien le has ido a hablar, es incrédulo, porque ese incrédulo sigue incrédulo y ha muerto incrédulo, por si acaso. Eliseo permanecía mucho más tiempo en oración, ahora usted ya sabe. Es decir, hermana, el hijo, la hija de Dios, que anda orando constantemente, siempre va a escuchar la voz de Dios. El hijo, la hija de Dios, que tiene comunión con Dios, es decir, ora a Dios, siempre va a escuchar la voz de Dios. Eliseo permanecía mucho más tiempo en oración con Dios, porque sabía que lo importante le iba a venir. Miren, él sabía cuál era lo importante. Lo importante no había sido estar en la carne, en este mundo. Él sabía cuál era lo importante. La resurrección a vida eterna. Amén. Es eso. Él sabía que si cumplía los mandamientos de Dios, que si estaba orando a Dios Todopoderoso, lo importante va a llegar. Va a resucitar a vida eterna. Amén. No interesa por eso cómo usted muere, hijo, hija de Dios. No interesa. Lo que interesa es saber que lo importante que iba a venir es la resurrección a vida eterna. Oiga, por eso, cuando usted fallece, pero antes de fallecer, usted sabe perfectamente lo que va a venir donde usted. Y va a venir donde usted la resurrección a vida eterna. Entienda. Eliseo cree en Jesús. Confía en Jesús y obedece lo que Jesús hizo en la cruz para mí y para usted. Oiga, una preguntita, pero Jesús no había todavía en la época de Eliseo. Oiga, Eliseo conocía a Jesús como su Dios, su Salvador, por si acaso. Eliseo sabía quién es Jesús.
Eliseo perfectamente sabía quién es el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Por eso él creyó en Jesús. Él confió en Jesús. Él obedeció lo que hizo la cruz para él, para mí. Oiga, pero en ese tiempo no lo han crucificado a Jesús. Eliseo sabía perfectamente quién era Jesús. Y sabía perfectamente que iba a venir a la tierra hecho carne. Y sabía perfectamente que iba a ser crucificado. Y sabía perfectamente para salvarnos. A todo aquel que cree en Jesús. Por eso, hermano, él sabía. Por eso la enfermedad que él tenía no le agobiaba. No le agobiaba, no se desesperaba para ser sano. Lo que sí hacía era seguir orando. Seguir estando en comunión con su Dios Todopoderoso. ¿Y sabe qué más? Cumpliendo los mandamientos de Dios. Oiga, el enfermo, a veces dice, estoy enfermo, ¿yo qué voy a cumplir los mandamientos de Dios? Hay que seguir cumpliendo, pedir perdón, hay que seguir orando. Ore por su vida, ore por otras personas, ore por el enfermo que está a su lado. No, pero yo no estoy en el hospital, estoy en la casa de enfermo. Pues ore por los quien esté. Usted se fije, o si no, ore por su ciudad, por su pueblo, por su país. Hay mucho que hacer. La enfermedad no es un impedimento. Ni la situación, cualquier situación, no es un impedimento, como hemos aprendido al principio. No es un impedimento las circunstancias para hablar de Dios, para cumplir sus mandamientos, para orar. Nada hay algo que impida para dejar de orar, de cumplir sus mandamientos, de adorar al Dios Todopoderoso. Nada nos puede impedir, nada ni nadie. Entienda. Eliseo estaba firme porque sabía perfectamente a quién pertenecía. Pertenecía a Jesús. Él sabía perfectamente a quién pertenecía. Pertenecía al Dios Todopoderoso. Su proceder ante las circunstancias era orar para que sus oídos siempre estén oyendo la voz de su Dios Todopoderoso. Miren, hermano. Él oraba. Él escuchaba la voz de su Dios. Oiga, estaba enfermo, que por esa enfermedad ha muerto, pero él seguía orando. Él seguía orando porque la carne era la que estaba castigada, la carne era la que tenía que estar sujetada, la carne es la que debería obedecer. Y Eliseo sabía perfectamente que la carne iba a volverse polvo y no iba a permanecer. Sabía perfectamente eso él. Perfectamente lo sabía. Él sabía claramente que el mundo pasa y sus concupiscencias. Sabía perfectamente. Por eso él se aferraba, es decir, se agarraba, cumplía lo que Dios le había mandado. Dios Todopoderoso. Y él seguía orando. Él seguía orando. Diciendo, oh Dios Todopoderoso. Mira, hermano. Eso solamente sucede cuando el que harta de bien tu boca. No solamente es alimento. Te da palabras
palabras para alabarle al Dios Todopoderoso. Oh Dios Todopoderoso, la oración, es decir, el hablar contigo, llena mi ser de confiar en ti cada momento. Solo tú me diste vida y solo tú me darás vida eterna. En esta tierra soy pasajero, agarrando la corona que tú me diste. Y será colocado el día que tú lo estableciste. Mire la corona. Así sucedió con David. Tú lo ungiste rey, y en el día señalado por ti le pusiste su corona, llegando a ser el primer rey de tu pueblo. Y le dijiste: hijo mío eres tú, tal como me dijiste a mí. Miren, hermano, la oración. Solamente Dios te da palabras para que ores de esta manera y lo alabes a tu Dios verdadero, único y verdadero, todopoderoso. Por eso Eliseo no tenía preocupación, viendo que su cuerpo tenía una enfermedad. Pero eso no le impedía seguir hablando de Jesús. Y el tiempo que estaba con vida, continuaba cumpliendo los mandamientos de Dios. Todo hijo de Dios hace eso. Sea varón, sea varona. Todo hijo de Dios hace esto. Confía en Dios. Nada más. Porque sabe lo que espera. La resurrección a vida eterna. No se olvide. No se olvide. No es la forma como uno muere. No es así. La palabra de Dios se cumple en el Hijo y la hija de Dios. Por creer en Jesús, confiar en Jesús y obedecer lo que hizo Jesús en la cruz para mí y para usted, es salvo, por si acaso. Usted, podríamos decir, cumple estos 3 puntos, es salvo. Es salvo. No cualquiera cree, pero dicen, creen los demonios y tiemblan, sí, pero no confían. Jamás confían, ni van a confiar en Jesús, porque serán lanzados al lago de fuego. Peor aquellos deben obedecer lo que hizo Jesús en la cruz, para mí y para usted. No la cruz, oiga, no estamos hablando del madero, estamos hablando del crucificado, estamos hablando de Jesús crucificado. Eso tenemos que obedecer. ¿Qué ha hecho Jesús ahí crucificado? Por mí y para usted. Y eso debemos obedecer. Muchas cosas hizo. Muchísimas cosas hizo Jesús ahí crucificado. Muchas. No es que usted lo vea ahí a Jesús crucificado, pobrecito, muchos lo han pegado, ay, caramba, lo han matado los judíos, los romanos, no, los incrédulos. A Jesús nadie lo mató, por si acaso. Él tenía que hacer su obra en la tierra, caminando como estuvo 3 años y medio, y él tuvo que hacer de la misma manera, más de 3 horas. Podemos ponerle 3 horas y media lo que estaba ahí crucificado. Lo que estaba ahí crucificado. Si el Señor estuvo aquí caminando en esta tierra
3 años y medio. Ahora usted puede decir, ha estado 3 horas y media, 1 hora por año. Y ha hecho muchas maravillas. Muchas maravillas. Si usted se asombra de lo que Jesús hizo, a un paralítico lo hizo levantar, a un ciego lo hizo ver, paralíticos desde nacimiento, ciegos desde nacimiento, es decir, desde el vientre todavía, les hizo ver y les hizo caminar. En la cruz, es decir, Jesús crucificado, hizo muchas más obras que esas. Por eso tenemos que obedecer. Y una de ellas, para que usted se acuerde, que la sangre de Jesús nos quitó todo pecado. Imagínese, la sangre que Jesús ha derramado nos ha quitado todo pecado. Y los latigazos que él ha recibido han unido 2 pueblos. Gentiles y no gentiles. Es lo que ha hecho. Muchas maravillas. Muchas maravillas. Los 3 años y medio 3 años y medio que está aquí en la tierra. Y las 3 horas y media que ha estado ahí en la cruz. Lo mismo. Pero más hizo las maravillas más grandes cuando Jesús estuvo crucificado. No la cruz. Jesús crucificado. No la cruz. No la cruz. Sino Jesús crucificado. Por eso nosotros decimos, debes obedecer lo que Jesús hizo en la cruz para mí, para usted. Será salvo. Así mismo es lavado. Miren, ya estamos diciendo algunas cositas. Lo que Jesús hizo en la cruz, o digo cuando estuvo crucificado, es lavado, santificado, justificado. Todo tu ser espiritual, mi cuerpo, que es manifestado físicamente, aun cuando la carne se hizo polvo, pero sus huesos siguen ungidos, y todo muerto que tocare los huesos de un ungido, de forma voluntaria o involuntaria, resucitará. Amén. Resucitará. Oiga, usted ahora ya sabe. Si usted fallece hoy, mañana, o de aquí a 20, 30 años, o 50, 100 años, o tal vez no fallece, porque el Señor se lo recoge, es decir, lo va a arrebatar. Sea cual sea, sigue usted ungido. Sigue usted ungido. Por eso, que nos dice en Salmo 103, versículo 17 al 22, que dice, mas la misericordia del Señor desde el siglo hasta el siglo, todos los que le temen, y su justicia será sobre los hijos de los hijos. Miren, su justicia será sobre los hijos de los hijos. Ya está hablando de generaciones. Sobre los que guardan su concierto, es decir, su acuerdo, su pacto, y los que se acuerdan de sus mandamientos para hacerlos, cumple los mandamientos. El Señor afirmó en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. Ahora bien, es lo que nos dice. Ahora, ¿qué nos señala en el verso 20? Miren, ¿quiénes deben bendecir a Dios Todopoderoso? Bendice al Señor sus ángeles valientes, de fuerza, que ejecutan su palabra obedeciendo la voz de su palabra. ¿Quién más debe bendecir? Bendice al Señor todos sus ejércitos. 1. Sus ministros,
que hacen su voluntad. Miren, ¿qué más dice? Bendice al Señor todas sus obras en todos los lugares de su señorío. Ahora ya se está dando cuenta. Todas sus obras deben bendecir al Señor. Bendice, alma mía, a el Señor. ¿Está entendiendo? Ángeles, ejércitos, ministros, obras y el ser humano. ¿No? Todos debemos bendecir a nuestro Creador. Chao los incrédulos. Es que no les gusta leer la palabra de Dios, no les gusta estudiar. No les gusta estudiar. Ahora usted decide, empieza a decidir, permanecer en el mundo, ¿quiere permanecer en el mundo? O vivir revestido de Dios, es decir, dentro de Dios Todopoderoso. ¿Cuál de los dos se queda? Pues le digo, es mejor vivir en Dios, porque en Jesús hay vida eterna. Amén.